Hola a todos, yo soy Natalie y bienvenidos a un nuevo video. En esta nueva oportunidad quiero hablarles acerca de el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una sensación caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, ya sea real o supuesto. La mayoría de ustedes creen que el miedo no sirve de nada, que simplemente es algo que debemos evitar a toda costa, y les voy a decir unas cosas para que sepan que no es así. ¿Para qué sirve el miedo? El miedo sirve para sobrevivir. El miedo tiene que ver con nuestra capacidad para reaccionar ante situaciones muy peligrosas, y gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy por una calle oscura y sola. Entonces yo veo a un hombre encapuchado que lleva un cuchillo en la mano, y el miedo que eso me produce, yo salgo corriendo y me meto a una calle más segura. Entonces ese es un gran ejemplo de que el miedo nos puede ayudar en muchas ocasiones. Les voy a decir que el miedo también tiene su parte mala, como todo. Cuando el miedo es un problema, cuando es disfuncional. Si gestionamos de forma disfuncional nuestro miedo, nos puede frenar demasiado. Ejemplo, supongamos que yo quiero viajar a México. Entonces yo digo, ay no, yo no voy a viajar a México porque es que a mí me han dicho que allá hay muchos terremotos. Y uno empieza a maquinar una serie de ideas que no son realidad. Entonces el miedo me paraliza y yo decido no ir a México por algo que me inventé y que supuestamente va a pasar. Ahora les voy a hablar un poquito del miedo y las fobias, porque es que nosotros tendemos a suponer que el miedo y las fobias son lo mismo, y no es así. La mayoría de gente siente miedo ante distintas cosas y eso es normal, pero cuando el miedo se vuelve más fuerte y tiene niveles de reacción muy fuertes en la gente, ya eso se llama fobia. O sea, la fobia contiene el miedo, pero no son lo mismo. Y ahora les voy a hablar un poco del miedo, pero relacionado a mí. ¿A qué le tenía miedo? Bueno, yo le he tenido miedo a varias cositas, así que les tendría que hacer como una lista, pero lo que se me viene ahora a la mente es que cuando yo estaba más chiquita le tenía pavor a los señores con costal. Uy, no, yo los veía y me daba un miedo. Yo no sé si es que pensaba que me iban a llevar en ese costal. Yo no sé qué pasaba por mi mente en esos momentos, pero me daba mucho miedo. Pero pues ya a medida que uno va creciendo y que se va dando cuenta de que no todos son malos, uno aprende a aceptar eso y a superar ese miedo. ¿A qué le he perdido el miedo? Bueno, efectivamente a lo que les acabé de nombrar y a estar sola en mi casa. Porque yo recuerdo que antes a mi hermana y a mí nos llevaban mucho de mi abuelita por parte de papá. Y nosotras estábamos prácticamente todo el tiempo allá después del colegio, y tipo 6 de la tarde a nosotras nos recogían y nos llevaban a la casa, normal. Entonces eso como que se volvió una costumbre en mí, y cuando me dejaban sola en la casa a mí me daba mucho miedo. Como les comentaba, se volvió una costumbre lo de estar siempre acompañada, como con mi abuela o con mi hermana, cosas así. Entonces a mí me dejaban sola en la casa y yo creía que me iba a pasar algo, que me iban a robar, que, o sea, escuchaba un gato en el techo y yo, se me van a entrar, son los ladrones. Entonces me daba mucho miedo. Pero eso poco a poco lo fui superando, porque esa costumbre que teníamos dejó de pasar. Entonces adopté una nueva costumbre, que es llegar a mi casa, hago mis tareas, y como me mantengo muy distraída, que ni siquiera me doy cuenta que estoy sola. Entonces pues ese miedo se me pasó por completo, y ya puedo estar sola en mi casa y no, me da igual. ¿Te dan vergüenza tus miedos? La verdad, a veces sí, porque es que yo sé que eso me puede privar de muchas cosas, de muchas salidas, porque por ejemplo, yo le tengo miedo a las películas de miedo, valga la redundancia. Entonces pues yo como que hay a veces amigas que dicen, no, vámonos a ver tal película de miedo, y yo como, no, yo no voy, no, yo esa salida me la pierdo, porque es que eso sí es algo que de verdad
A mí me da mucho pavor. Yo veo una propaganda de esas películas de miedo y ya me asusto. Ahora imagínense viéndome 2 horas en un cine encerrada de esas películas de miedo. No duermo, yo no duermo. Otra cosa también es como los juegos extremos, así. Uy, a mí eso también me da mucho miedo. Es que yo siento que me va a salir el corazón. En serio que yo siento que me va a salir. Entonces pues a eso también le tengo miedo. Pero son cosas que uno puede trabajar, ¿me entienden? O sea, no es como que algo tan drástico, pero pues sí. Mi consejo es, yo creo que cuando el miedo ya pasa a ser muy fuerte, es bueno comentárselo a alguien que tú sepas que te va a ayudar y no se va a burlar de ti. Porque supongamos que vos se lo contás a un amigo y un amigo lo único que hace es tirar caja, pues reírse de eso, pues no te va a ayudar, antes te va a empeorar la situación y va a hacer que te avergonces de ese miedo. Entonces comentárselo a alguien que de verdad sepas que te va a ayudar. Y también, o sea, yo te podría decir que afrontarlo, pero muchas veces el miedo se apodera de nosotros y es de verdad que no podemos afrontarlo. Entonces ese es el primer paso que yo te doy, y también que reconozcas tus miedos, porque ese es el paso para poder superarlos, ¿me hago entender? Si yo no sé qué es lo que me da miedo, pues cómo voy a trabajar en eso. Entonces es como, bueno, a mí me da miedo esto, ¿por qué me da miedo esto? De pronto revisar si hay algo del pasado que esté influyendo en que le tengas miedo a eso. Y sí, son muchas cosas que hay que mirar. Y les voy a contar una anécdota chiquitica. Yo tenía, con respecto a afrontar los miedos, yo tenía un profesor de coro y él un día me contó, porque estábamos hablando de eso, precisamente de los miedos, que él cuando estaba chiquito le tenía mucho miedo a la oscuridad y también a estar solo. Entonces un día él estaba en la casa y la casa de él tenía un patio. Entonces bueno, estaba con el papá y con el hermano, creo, o solo con el papá. Creo que estaba con el papá solamente. Entonces bueno, él estaba creo que jugando. Entonces el papá le dijo como que le fuera a traer algo del patio. Entonces él se fue para el patio y el papá lo dejó encerrado en el patio. O sea, lo dejó allá a oscuras y le dijo que hasta que él no afrontara eso, no lo superara, no lo sacaba del patio. Y ustedes se imaginarán el miedo que obviamente habrá tenido ese señor. Uy, no, es que hay gente que sinceramente no entiende los mensajes. Entonces por eso yo les conté esta anécdota, para que después no se ponga uno allá de chistosito. Creo que mi hijo le tiene miedo al agua, entonces al pescado pavo y lo tiro al agua ya que voy a ver qué hace. No, es que los tiempos cambian, entonces hay otros tipos de terapias, otros tipos de cosas que se pueden hacer, ¿listo? Entonces por eso es que yo les conté esa anécdota, porque a veces la gente malinterpreta los mensajes. Entonces sí, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor no olviden compartirlo y suscribirse en el botoncito de acá abajo, darle me gusta y activar las notificaciones para que seas el primero en ver mis videos. Los quiero mucho.